estudiando la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Y la semana pasada estuvimos hablando parte del versículo 16. A ver si Dios nos permite hoy día terminar este versículo. Y el apóstol Pablo hablaba claramente, hermanos, y decía que él no se avergonzaba del evangelio. Aun cuando para muchos el evangelio no era bien mirado, aun cuando para muchos el evangelio no era algo que era muy catalogado en ese tiempo, ya que el helenismo y ya que la cultura griega era predominante, era fuerte en la región, todo aquel que no tenía aquella cultura y todo aquel que alguna vez no había sido enseñado en esa cultura era muy mal mirado. Y dicen los historiadores que todo aquel que no había tenido enseñanza griega era mirado como un bárbaro. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, hay muchos de ellos que sí tenían una cultura griega y habían otros hermanos que no. Entonces el apóstol Pablo claramente lo habla y lo dice, ¿verdad? Que aunque no muchos de nosotros somos sabios, más Dios escogió de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. El evangelio, el poder del evangelio, Pablo decía, yo no me avergüenzo, sino al contrario, él se sentía un portador, él se sentía un deudor a poder llevar y a poder predicar el evangelio, y lo hacía con toda su fibra, con todo su esfuerzo, ponía todo su empeño en lo que era la predicación y la exhortación de la palabra de Dios. Aun cuando él físicamente no podía estar en algunas iglesias, la manera de él de llegar a esos hermanos era a través de cartas, y esas cartas son las que nosotros hoy día tenemos estampadas en la Biblia, la palabra del Señor. Él decía, yo no me avergüenzo porque el evangelio es poder de Dios. Hablamos la semana pasada de lo que esa palabra significaba. Hay otras traducciones que le llaman poder en acción. El evangelio es poder en acción. El evangelio no es un poder que alguien pueda apropiárselo y que pueda decir yo tengo este poder, por lo tanto yo soy y yo hago esto y lo otro, sino que el evangelio es poder en acción. El evangelio es un poder que no se recibe para que yo solamente lo tenga, lo almacene y para que yo solamente sea de alguna manera una persona ingrata o sea una persona de alguna manera, hermano, que no comparta lo que el Señor ha dado. Sino que el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios y es poder en acción. Ese poder es un poder que no puede estar quieto. Es un poder que a medida que la iglesia va caminando, ese poder va caminando con la iglesia. Es un poder que a medida que el cristiano va avanzando en la vida, ese poder va avanzando juntamente con nosotros. El poder del cual el apóstol Pablo habla es un poder, hermanos, del cual después se escribe la palabra dinamita cuando se descubre y se inventa la dinamita, y de alguna manera esa palabra poder viene del griego dunamis, que significa poder, potencia. Entonces cuando Pablo hablaba de poder, no estaba hablando de que el evangelio era algo liviano, no hablaba de que el evangelio era algo superficial, sino que lo que él estaba tratando de manifestar es que en el evangelio está el poder para poder transformar las mentes, el poder para transformar el alma del hombre, porque es allí donde radican nuestros más grandes problemas, nuestras intenciones de cambiar, nuestras intenciones de ser mejor persona, nuestras intenciones de ser mejor esposo, de ser mejor cristiano, pero eso va a quedar todo allí si no es ayudado y guiado por el poder de Dios que actúa en el evangelio. Ahora el apóstol Pablo dice que es poder para salvación a todo aquel que cree. Sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer los hombres a la salvación. El poder y la demostración más grande del poder de Dios no es que un paralítico se levante de una silla. La más grande obra y manifestación del poder de Dios no es que un ciego reciba la vista. El mayor milagro no es que un muerto aún se levante de entre los muertos, sino que el mayor milagro que provoca el poder del evangelio es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Porque si hay un milagro grande en nuestra vida, es que el Señor a nosotros nos haya transformado.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Si yo le dijera a usted, hermano, usted haga memoria de quién era usted y cómo era usted y cómo se comportaba, yo creo que hoy día nos avergonzaríamos de lo que éramos. Nos avergonzaríamos de lo que hacíamos. Y aun cuando muchas formas y muchas maneras, muchas metodologías usamos para tratar de cambiar, fue imposible. El único que pudo lograr ese cambio fue el poder de Dios en nuestra vida. Ese poder de Dios radica en traer a los hombres a la salvación. El mayor milagro es que tú y yo podamos cambiar. El mayor milagro que provoca el Evangelio no son las sanidades, no son los prodigios. La gente anda detrás de los milagros, la gente anda detrás de los prodigios. Pero lo que Dios quiere es darle vida eterna. Lo que Dios quiere es darle salvación a cada uno de nosotros. Transformar su naturaleza y darles vida eterna por medio de su Hijo. Aprendemos del salmista que a pesar de su rebelión, el Salmo 106:8 dice: Dios salvó a su pueblo escogido por amor de su nombre. Como Dios encarnado, Jesucristo, manifestó su poder divino sanando enfermedades, restableciendo extremidades paralizadas, calmando la tormenta y hasta levantando a los que ya estaban muertos. Pero el apóstol Pablo se está refiriendo a un milagro mucho mayor, y él usa la palabra griega soteria, que significa y que habla de salvación. Cuando Pablo está hablando, está encerrando el poder de la salvación unas 19 veces. 5 de ellas las escribe en Romanos y emplea el verbo correspondiente en 29 ocasiones, 8 de ellas en Romanos. La idea básica detrás del término es de liberación o de rescate. Cuando el apóstol Pablo habla, dice que el Evangelio tiene poder para sanar, para salvar, está hablando de que tiene poder para liberar. Muchos de nosotros, y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y yo de qué tengo que liberarme? La Biblia dice que el que practica pecado es esclavo del pecado. Yo puedo mirarle a usted puede mirarme a mí, pastor, yo no tengo cadena, no tengo por ningún lado nada que me ate. Espiritualmente muchos están atados en el mundo. ¿Atados a qué? Atados a la pornografía, atados al vicio, atados a la droga, atados al alcohol, atados a la ira, atados al rencor, atados a la rabia, a la depresión, a la soberbia. Y el Evangelio es el único que tiene poder para librarnos y para rescatarnos. Esas son dos palabras importantes, hermano. En la salvación lo que le trae al hombre es libertad. Díganlo conmigo, ¿qué trae la salvación? Libertad. Libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de todo aquello que nos ata. Ya que la Biblia dice que si tú te sometes a alguien como esclavo, vas a ser esclavo mientras estés sometido a eso. Si tú estás metido en el vicio, si estás metido en la droga, si estás metido en cualquier cosa que va contra la voluntad de Dios, eres esclavo de aquello a lo cual tú te estás sometiendo. Pero el apóstol Juan dijo, y la palabra del Señor así lo dice, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El poder radica en la persona de Jesucristo. Ojo, no en las iglesias, porque aún dentro de las iglesias hay gente que está llena de pecado. Hay gente que está llena de malas costumbres, llena de malos hábitos y están sentados en la iglesia. La iglesia no te lo garantiza. El único que puede garantizarte libertad de las tinieblas en tu vida es el poder de Dios a través de la palabra y la persona de Jesucristo. Así que dígale a que está a tu lado, Dios quiere hacerte libre. Cuando el apóstol Pablo habla de salvación, también habla de rescate. Rescate. Porque cada uno de nosotros, por nuestros pecados, la Biblia dice que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, como resultado de sus pecados, tenía un destino que era irremediable. Un destino irremediable, y ese destino era el infierno. Cada uno de nosotros, hermanos, estaba destinado a ir a dar al infierno. Pero a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, se ofreció por nosotros un rescate que ninguno de nosotros tal vez hubiera podido hacer. Era necesario que hubiera sangre. Era necesario, hermano, una propiciación, una muerte vicaria en mi lugar. Alguien tenía que hacerlo por nosotros. Y la Biblia dice que estaba determinado ya, previo consejo, con anterioridad. El Evangelio, hermano, no es un plan B. El Evangelio no es, el hombre cayó, el hombre falló y Dios dijo, vamos a tener un plan B, vas a tener que ir Jesús a la tierra. No, el Evangelio estaba determinado desde la eternidad. Entonces nosotros tenemos que sentirnos hoy día satisfechos y tenemos que sentirnos agradecidos de que Dios nos haya escogido, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El rescate, y el punto aquí es que el poder de Dios
obrando en salvación, rescata a las personas del castigo último por el pecado, que es la muerte espiritual, que se extiende en una atormentada separación eterna de Dios. Algunas personas se oponen a la teoría de la salvación y ser salvados, alegando que las ideas que proyectan están desactualizadas y no tienen sentido para el hombre contemporáneo. Pero la salvación es un término cuyo concepto viene de Dios y no existe otro mejor para describir lo que Él ofrece a la humanidad caída, sino a través de la muerte de su Hijo Jesús. Por medio de Cristo solamente y por Cristo los hombres pueden ser salvos del pecado. Los hombres pueden ser salvos de Satanás. Pueden ser salvos de la ira, del juicio y de la muerte espiritual. Sin importar qué palabras puedan usar para describir su búsqueda, los hombres se encuentran buscando salvación de uno u otro tipo. Siempre lo hemos dicho, hermano, y lo hemos hablado. Y lo hemos enseñado muchas veces desde este púlpito. Hoy día la sociedad y la gente está buscando satisfacer lo que nada le puede satisfacer. Hoy día el mundo, hermano, va atrás calmar sus conciencias. Van y buscan y vienen y llevan y traen y lo único que necesitan es calmar su conciencia. Muchos van los domingos a la iglesia por la mañana para calmar su conciencia por todo lo que hicieron en la semana. Muchos van el domingo en la mañana para tratar de hacer una oración, para tratar de persignarse, para tratar de golpearse un poco el pecho e irse a casa un poco más tranquilos. Porque el hombre sabe en su interior que tiene una necesidad. Algunos buscan la salvación a través de la economía. Algunos piensan sentirse tranquilos mientras más dinero generan. Pero la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no va a lograr darle a usted lo que usted necesita. El dinero no le va a dar al hombre lo que el hombre necesita, porque el hombre necesita una paz interna que la va a conseguir solamente cuando Dios se haya manifestado a su vida. Hay otros que buscan la salvación política o la salvación social. Muchos que quieren tener, hermanos, gente que pueda estar a su lado. Muchos que quieren agradar a la gente. Más la Biblia dice que si el cristiano está tratando de agradar al mundo o está tratando de agradar a la sociedad, ya no sería un siervo de Cristo. Porque la palabra del Señor dice: ustedes no pueden servir a dos señores, porque van a amar a uno y van a aborrecer al otro. Como ya se ha indicado, muchas personas buscan salvación en su interior de la culpa, las frustraciones y la infelicidad que les hace sentirse muchas veces por la vida miserables. Aún antes del tiempo, Pablo, la filosofía griega, se había dirigido hacia el interior del ser humano y se empezó a enfocar en el cambio de la vida interna del hombre logrado a través de la reformación moral y la autodisciplina. Mire, lo que usted ve hoy día en el mundo, lo que usted ve hoy día en la sociedad, son prácticas que no se le ocurrieron a alguien la semana pasada. Lo que usted ve que ocurre hoy en la sociedad son prácticas que vienen de miles y miles de años con la raza humana. Los filósofos siempre estuvieron buscando cómo llegar a remediar el interior de las personas. Siempre ellos estuvieron buscando a través de la meditación, a través de las estrellas, a través de la naturaleza, a través de muchas formas, tratar de darle un sentido a la necesidad espiritual que tiene cada persona. Usted se va a encontrar allá afuera en la sociedad con gente que le va a decir: usted sabe, yo no creo en nada. Yo no creo en la política, no creo en la religión, no creo en cristiano, no creo en nada. Pero sí en su intimidad, en su momento de soledad, se va a manifestar la necesidad que él tiene. De saber que alguien lo creó, que no es un accidente cósmico. Pero han habido algunas personas que han tratado de reformar moral y disciplinadamente al hombre. William Barclay nos cuenta que el filósofo griego Epicleto, un representante del estoicismo, llamaba a su sala de disertaciones el hospital para las almas enfermas. Este hombre, llamado Epicleto, cuando daba charlas, ¿usted ha escuchado hoy día hablar de las charlas motivacionales? Hace más de 2000 años atrás lo practicaban los filósofos griegos. Y eso mismo es lo que nosotros hoy día vemos en la sociedad, ¿no? Hombres que a través de charlas motivacionales le tratan de levantar el ego al hombre. Tratan de bajar a Dios de su lugar y poner al hombre en el lugar de Dios. Y siempre que eso ocurra, lo que va a haber es desastre.
Porque quien debe estar siempre en el trono es Dios, y el hombre debe estar humildemente sometido. Amén. Como la palabra lo dice el apóstol Pablo, que somos esclavos de Cristo. Amén. Entonces, hermano, este hombre Epicleto es un representante del estoicismo, llamado a su sala de disertaciones el hospital para las almas enfermas. Otro famoso filósofo griego llamado Epicuro denominaba su enseñanza la medicina para el alma y la salvación. Otro filósofo, Seneca, un hombre llamado filósofo romano, que fue contemporáneo de Pablo. Él enseñaba que todos los hombres se encuentran en búsqueda permanente, y él caracterizaba sus charlas y decía hacia la salvación. Él enseñó que los hombres tienen una abrumadora conciencia de su debilidad e insuficiencia en los asuntos necesarios de la existencia. ¿Por qué será que el hombre siempre se está preguntando de dónde venimos? Es que cómo fuimos creados, es que quién creó a Dios, es que dónde está Dios, es que cómo será Dios. Esas preguntas han existido siempre. El hombre siempre ha querido explicarse lo que muchas veces es inexplicable. Hay atributos de Dios que son incomunicables, que por mucho que usted ayune, que por mucho que usted ore, Dios no se lo va a manifestar, porque son atributos que Él no los comunica. Su eternidad es incomunicable. Nuestra mente es tan pequeña, nuestra mente es tan finita que no lograría entender lo que Dios quisiera explicar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que buscar a Dios. El hombre tiene que tratar de oír a Dios a través de lo que Dios quiere. La Biblia dice que a Dios le plació salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Yo no dude que Dios se le pueda manifestar a alguien en el camino. Yo no dude que Dios se le pueda hablar a alguien sentado en la playa. Yo no dudo que Dios le pueda hablar a alguien en el desierto, pero no siempre ocurre así. La mayor parte y la mayor cantidad de veces que Dios le ha hablado a alguien, lo ha llamado al arrepentimiento, ha sido a través de la locura de la predicación. Así que usted siéntase agradecido con Dios. Dígale a que está a su lado, sea agradecido. Porque a usted le predican 2 o 3 veces a la semana y tiene la bendición de poder oír el mensaje del Señor. La salvación por medio de Cristo es en sí ni más ni menos que la poderosa mano de Dios que Él ha hecho descender para levantar a los hombres de su triste condición. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo tenía una triste condición? Gloria a Dios. Su salvación trae libertad. ¿Usted siente la libertad hoy día? Amén. Usted puede levantar sus 2 manos al cielo esta tarde sin tener ningún problema con nadie. Usted puede levantar sus manos y decir, yo no le debo nada al diablo. O todavía hay cosas en las cuales usted se siente atado por Él. El Señor trae libertad, diga conmigo, Él trae libertad. Libertad, dígalo. Libertad. Él trae libertad. Una vez más, Él trae libertad. Libertad de la infección espiritual de esta perversa generación. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2, verso 40. La generación hoy día se parece mucho a la generación en la cual el Señor y Pablo ministraban. Y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¡Wow! Estas palabras parece que fueran contemporáneas. Parece que estuviera hablando del periódico de hoy, ¿verdad? La generación está perversa. Amén. Cuando hablamos de perversidad, estamos hablando de cosas terribles que a veces no son normales. ¿Cómo le parece a usted que en nuestro país estas últimas semanas le ha estado dando por descuartizarse? Eso no es normal, hermano. Eso es perversión. Eso es abominación. Y nosotros como iglesia debemos orar. Debemos pedir a Dios misericordia. Debemos tratar, hermano, a través de nuestros sermones, a través de nuestra predicación y aún muy más allá, a través de nuestro propio estilo de vida. Amén. Tratar de poner el nombre del Señor en alto, porque el único que le va a dar libertad a la gente de la perdición en la que están es el Señor. Mateo 18:11, Él nos puede libertar del pecado. Cuando le aparece el ángel a María y le dice que su nombre será Jesús, porque Él salvará y libertará al pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, y lo librará también de la ira de Dios. Romanos 5:9. ¿Cuántos saben que Dios está airado con el pecador? Dios está airado todos los días, dice Salmo, con el pecador.
Con esta salvación los hombres son librados de la esclavitud, de su ignorancia rebelde y grosera. El libro de Oseas 4:6 dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de sabiduría humana, sino que le faltó conocer a Dios. Le faltó conocer a Dios, hermano. Si hay algo que hoy necesitamos los cristianos es conocer a Dios. Si hay algo que hoy hace falta en las iglesias es que la gente conozca a Dios. Si hay algo que necesitamos hoy en los púlpitos es que los predicadores conozcan a Dios. Usted dirá, bueno, pastor, ¿de qué está usted hablando? Hablar en nombre de Dios no significa que yo conozca a Dios. Hablar en nombre de Dios no significa que yo lo conozca. Yo logro conocer a Dios a través de la intimidad. Logro conocer a Dios a través de la lectura de su palabra, porque dice que ellas son las que dan testimonio de Él. Usted no espere que va a venir una revelación y que le va a decir, mira, Dios es aquí, Dios allá. No, la lectura de la palabra de Dios lo va a llevar a usted a conocer cada día cómo es Dios. La oración. ¿Cuánto le gusta la oración? La oración lo va a llevar a usted a conocer a Dios. Había un reclamo del Antiguo Testamento cuando Dios reclamaba sobre los profetas. Y le decía, muchos corrían en mi nombre, mas yo no lo envié. Muchos decían, Jehová ha dicho, mas yo no he dicho nada. Si hubieran estado ellos en mi secreto, dice, habrían sabido lo que yo quería decir. Hay mucha gente hoy día que así dice Jehová y Jehová no ha dicho nada. Sino que hablan mucho de su propio corazón. Dios nos liberte de nuestra ignorancia, de nuestra rebeldía, de nuestra grosería. Dios también nos puede librar de nuestra autoindulgencia. Lucas 14:26, que a veces nosotros nos creemos autosuficientes, que a veces creemos que parece que no necesitáramos a Dios para nada, cuando el Señor dice, lejos de mí ustedes nada pueden hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué dice 14:26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor tiene poder a través del Evangelio para liberarnos de esta autoindulgencia y hacernos libres para poder estar disponibles al servicio del Señor. El Señor nos puede librar y nos salva de las tinieblas de la religión falsa. Colosenses 1:13. Acompáñenme con su Biblia, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando nosotros recibimos la salvación del Señor? Cambiamos automáticamente de reino. Estamos sirviendo del reino de las tinieblas, más ahora, a través de la salvación, hemos sido injertados a través de la adopción, como dice el apóstol Pablo, a la familia de Dios. El libro de Pedro dice que cada uno de nosotros ha sido adquirido por Dios. Es un pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, para que vayamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Y la palabra también dice que esta salvación es una salvación poderosa que hoy día nos permite estar en paz con Dios. Pero esta salvación ¿es para quién? ¿Para todos? ¿Qué dice el texto de Romanos? Vaya su texto a su Biblia de Romanos. ¿Para quién es esta salvación? Para el que cree. Para el que cree. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La cuarta palabra clave relacionada con el Evangelio es la de creer. El poder soberano de Dios obra a través del Evangelio, trae salvación a todos aquel que cree. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es pisteo, que transmite la idea de confiar. ¿Cuántos aquí confían en Dios? Levánteme su mano. Amén. Confiar, abandonarse o tener fe en alguien. Cuando se usa en el Nuevo Testamento de la salvación, usualmente lo que es en tiempo presente y forma continua. Cuando el apóstol Pablo habla aquí que es salvación para todo aquel que cree,
No se está refiriendo a un momento, yo creí, hice la confesión y con eso me basta y mi nombre está escrito en el libro de la vida. No es así. El apóstol Pablo se está refiriendo aquí a todo aquel que cree en manera presente. O sea, yo hoy creo. Mañana por la mañana me levanto y sigo creyendo. El martes me levanto y sigo creyendo. El miércoles me levanto y sigo creyendo. Toda mi vida cristiana debo creer en que el Señor hizo una obra en mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque no basta hoy día, está mal enseñado aquello que ven acá y hacemos una oración y le pedimos al Señor inscribe su nombre en el libro de la vida y el tipo se va para la casa creyendo que ya es salvo. Error. La salvación no la ofrece, no la da el hombre, la salvación la da el Señor. Y la Biblia dice que Él es el que provoca en el hombre el arrepentimiento. Y cuando alguien se ha arrepentido, de ahí para adelante recibe la salvación y se mantiene, dice, a todo aquel que cree. Y esto es algo que va actuando de manera paulatina. Se puede traducir a todo aquel que esté creyendo. La vida diaria está llena de actos de fe. Algunos dirán, bueno, pastor, yo soy malo, no tengo fe. Pero a veces la fe se ve en cosas cotidianas. Y no estoy hablando de la fe que salva, ojo. Sino que estoy hablando de la fe que usted tiene cuando se sube a un avión. ¿Qué le dijo él asegura a usted que ese avión va a aterrizar? ¿Alguien se lo asegura? ¿Y por qué usted se sube? ¿Por qué se sube? Porque usted tiene fe que va a aterrizar. ¿Por qué usted va a la llave y abre y se queda esperando allí? ¿Qué es lo que va a caer de la llave? Agua. ¿Y cómo sabe usted que va a caer agua? Porque es un acto de fe. Es cotidiano, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de que muchas veces confiamos en cosas que son tan cotidianas. La gente no podría sobrevivir sin tener confianza implícita en una multitud de cosas diferentes. Prácticamente en todos los aspectos de la vida se requiere ejercer una fe natural. Esa se llama fe natural. La fe natural que usted lo hace sentarse en su vehículo y usted sabe que cuando dé contacto el motor va a partir. Esa es una fe natural, pero Pablo aquí no está hablando de la fe natural. Pablo tenía en mente una fe sobrenatural. Dígalo conmigo, ¿cómo era la fe? Sobrenatural, producida, que es Dios, una fe no de nosotros. Por eso Efesios 2:8 dice que la salvación es... Proyéctame Efesios 2:8. La salvación es por fe. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio del esfuerzo personal? ¿Por medio de la limosna que yo doy? No. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿De quién es la fe? De Dios. Es un regalo de Dios. Ojo. Entonces mientras la persona no reciba ese regalo, no puede ser salvo. Puede cantar con nosotros, puede venir a la iglesia, puede pasarlo bien, puede estar y puede que sea un hermano súper buena onda, puede que tengamos linda relación. Pero si él no recibe la salvación a través de la fe, entonces usted no va a poder esperar que él produzca los frutos que el cristiano debería tener. La vida cierta es ganada y vivida por fe, que viene de Dios, puesta en Jesucristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, nos dice Pablo. Dios no pide a los hombres que primero se comporten de tal manera, sino solamente le pide que crean. Ahí tiene usted el resultado de que hay mucha gente que aun cuando viene a la iglesia no cambia. Dios no le pide a la gente ven y cambia y después le mete fe. No, primero Dios mete la fe en nosotros. Nos llama a la salvación y la salvación nos va a producir buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Los esfuerzos del hombre para llevar una conducta recta nunca llegan a la altura de la medida perfecta de Dios. Y por lo tanto, ningún hombre se puede salvar a sí mismo gracias a sus propias buenas obras. Las buenas obras siempre son el producto de la salvación. Vamos a ver Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. ¿Para qué fue creado usted? ¿Para qué Dios lo salvó? ¿Para qué Dios lo sacó usted de la droga? ¿Para qué Dios lo sacó usted del alcoholismo? ¿Para qué lo sacó de las pandillas? ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se da cuenta cómo viene, de qué manera, de forma paulatina, esto viene de manera progresiva? El Evangelio se nos predica a través de la palabra.
a través de la exposición de un predicador. El Evangelio llega a nosotros. Nosotros recibimos por fe esa palabra. Y cuando la recibimos, esa palabra que trae fe a nuestra vida, nos lleva y nos trae la salvación. Y una vez que usted recibe la salvación, entonces dice, fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí recién la persona va a evidenciar buenos frutos. Entonces, si tú miras al que está a tu lado y ves que no ha dado frutos, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Cuál sería la lógica de tener a alguien ahí al lado de la iglesia y ver que año tras año el mismo y no tiene frutos? Que no ha conocido a Dios y me haría dudar de su salvación. Suena fuerte, ¿no? Pero es así. Es imposible que un cristiano salvo por la sangre de Cristo no practique buenas obras. Es difícil que un cristiano que ha sido salvo por la sangre de Cristo siga viviendo la vida pecaminosa que vivía antes de conocer al Señor. La salvación no es una mera profesión verbal de ser cristiano, ni tampoco equivale el bautismo, la inmersión moral, la asistencia a la iglesia, el recibir los sacramentos, vivir una vida de autodisciplina y sacrificio. La salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa palabra Señor, ¿qué significa cuando la traducimos? Dueño, jefe, amo, soberano. Cuando yo digo Señor, tú eres todo para mí, yo estoy diciendo Señor, tú eres mi dueño. Señor, tú eres soberano, Señor, tú eres autoridad en mi vida. Pero mucha gente no lo hace así, mucha gente no lo ve así. Muchos acuden al Señor solo como un botiquín de primeros auxilios. Muchos acuden al Señor solo cuando necesitan algo, pero no para honrarle ni obedecerle. Dile que está a tu lado, bien serio, honra al Señor. La salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad de hacer el bien. Lo leíamos muy claro la semana pasada en un texto en el libro de Jeremías. Y decía, ¿podrá el etíope mudar su piel? ¿Cuál era la respuesta? No. Imposible. ¿Alguien de tez o piel morena? Imposible que pueda mudar. Michael Jackson trató de hacerlo y usted ya sabe dónde está. Es imposible. Entonces, así de imposible es que el hombre sin Cristo haga el bien. Usted no espere que alguien haga el bien, hermano, si no conoce a Cristo. Eso es imposible. Porque si aún la gente que conoce a Cristo le cuesta hacer el bien, ¿dónde quedarán aquellos que no lo hacen? La salvación viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad de hacer el bien, a nuestras obras, nuestro conocimiento y prudencia, para depositar nuestra confianza en la obra consumada y perfecta de Cristo. La salvación no tiene fronteras nacionales. La salvación no es racial o étnica, sino que es dada a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fue dado al judío primeramente en un sentido cronológico, puesto que los judíos son el pueblo escogido por Dios de manera especial, un pueblo a través del cual Él había ordenado que viniera la salvación. No te olvides la charla de Jesús ahí en Juan 4:22. Cuando Jesús tiene una charla totalmente fuera de lo común, Jesús se pone a conversar con una mujer. Y usted me dirá, oh pastor, ¿y eso qué tiene de fuera de lo común? Es que un maestro, un rabino no se le permitía conversar o hablar directamente con una mujer. Y dice la lectura que aún más allá la mujer era samaritana. Y usted sabe el problema que había étnicamente entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran aborrecidos. ¿Por qué? Porque cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ese grupo de gente se mezcló y hubo una mezcla de raza. Entonces ya no eran judíos puros, sino que se habían mezclado en Babilonia. Entonces, como resultado de eso, ahora se crea y son llamados los samaritanos. Entonces dice la Biblia que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y ella le dice, wow, a nosotros nos han enseñado que hay que adorar en este monte. Y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que le responde Jesús? Ahí en el libro de San Juan. Vamos con la Biblia, San Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hablándole a la mujer samaritana, no se olviden que ella no era del pueblo de Dios. Nosotros, le dice Jesús,
Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. Mire, aunque no le guste a muchas personas, aunque no le guste a muchos presidentes, aunque no le guste a muchos países, el pueblo judío es un pueblo especial. Y eso nosotros no lo vamos a poder negar. Y eso no lo vamos a poder de ninguna manera refutar. La Biblia dice que el pueblo de Israel es como la niña del ojo de Dios. Y cuando nosotros escatológicamente queremos saber los tiempos, tenemos que mirar y poner nuestra mirada hacia Israel, porque Israel es como el reloj profético de Dios. Hay muchas profecías que hablan del pueblo de Israel, hay muchas que se han cumplido, hay muchas que se están cumpliendo y hay otras que faltan por cumplirse. El Mesías vino primero ¿a quién? A los judíos. Vino primero a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Qué dice Mateo 15:24? Cuando una mujer le dice, maestro, necesito, y por favor que sane a mi hija que está con demonio, él le dice, yo no vine sino, dice, y no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Porque él decía que vino primero ¿a quién? Mateo 15:24, él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Por eso es que el apóstol Pablo no era un tipo, hermano, que hacía diferencia de razas, sino que lo que él está estableciendo es que el evangelio vino primero a los judíos. Por eso dice al judío primeramente y después dice también al griego. Desde los días de Abraham, su gran progenitor, los judíos quedaron altamente distinguidos frente al resto del mundo en virtud de muchos y grandes privilegios. Fue su alta distinción de ellos que vino Cristo, quien es por pobre, todo sea Dios bendito por siempre. Como compatriotas suyos, ellos fueron la familia real de la raza humana, más alto que todos los demás en estos respectos, y heredaron la tierra prometida. Por ende, con respecto al pacto evangélico y en consecuencia a la justificación y la salvación que concierne a todos por igual, los judíos siguieron ocupando el primer orden como el pueblo de Dios. Desde la antigüedad, mientras que las otras naciones seguían como forasteras en los pactos de la promesa, la predicación del evangelio tenía que estar dirigida primeramente a ellos y al principio solamente a ellos. Lo dice Mateo 10, verso 6. Porque durante la estadía de Jesucristo en la tierra, Él fue ministro únicamente a los de la circuncisión. Romanos 15, 8. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él mandó que ese arrepentimiento y remisión de pecado fuera predicado en su nombre entre todas las naciones. Cuando Jesús le da la última orden a sus discípulos, cuando Jesús le hace participar de sus últimas palabras, las últimas palabras son palabras de respeto. Cuando alguien está a punto de partir, cuando alguien está a punto de fallecer, le dice llame a los familiares, ¿verdad? Y todos los familiares acuden hacia donde está esa persona porque quiere decir sus últimas palabras, y esas son de mucha importancia. Entonces cuando Jesús va a partir ya a la presencia de su Padre, Él le dice a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Y también, cuando Jesús se los había dicho, y lo habla el libro de Hechos, que debían ir y llevar el evangelio, predicar el evangelio, comenzando, decía él, desde Jerusalén, marcando el punto de partida. ¿Desde dónde iba a salir el evangelio para el mundo? Desde Jerusalén. Después, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Hay algún país abajo de nosotros? Nosotros estamos colgando ahí en la puntita del globo terráqueo, Chile, hasta lo último Amén. De la tierra. El evangelio ha llegado hasta nosotros. Amén. La predicación del evangelio a los judíos primeramente contribuyó a varios fines importantes. Con ella se cumplieron profecías del Antiguo Testamento, tales como Isaías 2.3. Vamos a ver Isaías 2.3. Isaías capítulo 2, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿De dónde sale y se expande el evangelio? Primeramente, del pueblo judío.
Se demostró que al ser predicado a los más grandes pecadores, el Evangelio probó la eficiencia soberana de su expiación al purgar incluso la culpa de sus asesinos. También era apropiado que el Evangelio empezara a ser predicado allí donde tuvieron lugar las grandes transacciones con base en las cuales fue fundado y establecido. Luego también llega hasta el pueblo romano, el mismo pueblo donde Jesús fue crucificado. Todos los que creen pueden ser salvos, no únicamente aquellos que tienen y creen en exclusividad. Todos aquellos que reciban el Evangelio y que lo reciban por fe pueden tener la bendición y pueden tener la dicha de ser salvos. Dile que está a tu lado, Dios te ofrece la salvación. Al que está atrás suyo, dígale, Dios te ofrece la salvación. ¿Qué más dice el versículo? Porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La cuarta palabra de este texto que usa Pablo aquí con respecto al Evangelio es la justicia. Un término que emplea más de 35 veces en la carta a los romanos solamente. La fe activa el poder divino que trae la salvación y en ese acto soberano la justicia de Dios se revela. Una traducción más precisa diría que la justicia que viene de Dios, lo cual indica que Él imparte su propia justicia a aquellos que creen. Por lo tanto, no es solamente una justicia que se revela, sino que se acredita a aquellos que creen en Cristo Jesús. Lo dice Romanos 4:5. Lo hemos explicado muchas veces. Lo que había en nosotros era una gran deuda con Dios. La Biblia dice que había un acta que era contraria a nosotros y nos decía que tú y yo éramos culpables. Ahora, cuando Cristo Jesús vino a dar su vida a la cruz del Calvario, esa acta de los decretos fue cambiada. Ahora ya no me declara culpable, sino que a través de la muerte de Jesús, Él me declara a mí inocente y Él carga con toda la culpa que era mía. Amén. Eso se llama justificación. Y la Biblia dice que tú y yo hemos sido justificados. Donde mi vida ya había y estaba llena de pecado, ahora lo que hay ahí es la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de sus leyes morales, estamos hablando de santidad, estamos hablando de búsqueda, de presencia. Es lo que nosotros tenemos ahora, como consecuencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El pietista alemán Conde de Sindelfond escribió la letra de un himno bastante profundo, donde él decía: Jesús, tu sangre y justicia son mi hermosura y mis gloriosas vestiduras. En medio de mundos incandescentes, envuelto en ellas, con gozo el rostro levantaré. Valiente estaré en pie en tu gran día, pues ¿quién saldrá a la carga mía? Absuelto del todo por ellas, tú me has dejado. La salvación que viene por fe y para fe, como si Pablo quisiera citar o quisiera dar a entender que se trata de la fe de cada creyente individual, sumada a la de todos los demás. La salvación por su gracia que obra mediante la fe de un hombre ha sido el plan de Dios desde siempre. Como Pablo lo ha dado a entender por el hecho de incluir una cita de Habacuc 2:4, como dice, está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abraham, el padre de los fieles, creyó y esto le fue contado por justicia. Cuando el apóstol Pablo habla de que es a través de la fe y que la justicia de Dios se ha revelado a nosotros a través de la fe y para fe, está diciendo que todo el caminar del cristiano, desde el principio, desde el día que usted se arrepintió y rindió su vida al Señor, hasta el último respiro de su vida, debe ser motivado por la fe. Debe ser el combustible que nos mueva todos los días. El combustible que nos mueva para caminar en el Evangelio. El combustible que nos mueva para enfrentar los problemas en la vida. El combustible que nos mueva para guiar a nuestra familia siempre va a ser y debe ser la fe. Por eso el apóstol dice, mas el justo por la fe vivirá. Si hay algo, hermanos, que no puede fallar en usted, puede que falle el dinero. Puede que usted me diga, pastor, yo en este momento no tengo ni uno, y puede que sea verdad. Puede que usted me diga, pastor, mire, ahí está mi cuenta del banco, no hay ni uno. Puede que falle todo.
O puede que fallen todas las personas que usted piensa que están por usted. Pero el cristiano vive por fe y para fe. Por fe y para fe. Por eso Pablo termina este texto y lo cierra diciendo: más el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos y oramos al Señor.